En 1940, un hombre trabajador estadounidense típico podía apretar un mango de acero con 117 libras de fuerza. Para 2016, esa cifra había caído a 98 libras. Un hombre de 30 años hoy aprieta al nivel de un hombre de 60 años de la generación de su abuelo. Pero la cifra de agarre es solo la superficie. Debajo de ella se encuentran 20 cambios silenciosos en cómo los hombres comieron, se movieron, trabajaron y durmieron a lo largo de 3 generaciones. Algunos son obvios, algunos han estado enterrados durante décadas dentro de registros censales y revistas de fisiología. Uno de ellos está moldeando tu cuerpo ahora mismo, mientras estás aquí sentado viendo esto. Antes de empezar, 2 cosas que vale la pena decir en voz alta. Este no es un video sobre cómo los hombres modernos son débiles. Los hombres de 1940 morían más jóvenes. Muchos de ellos fueron destruidos por su trabajo. Su atención médica era escasa y su atención dental era peor. Vivían vidas más cortas en casas más frías con menos opciones. Lo que tenían no era una virtud. Era un efecto secundario de toda una economía que exigía fuerza como precio diario de entrada. El propósito de este video es mirar honestamente cuál era ese precio. Lo que construyó en el cuerpo masculino y lo que silenciosamente cedimos cuando dejamos de pagarlo. 20 cosas específicas. Algunas las reconocerás, algunas no. Las recorreremos en orden. Número 1. La cifra de agarre en sí misma. En 2016, 2 investigadoras llamadas Elizabeth Fein y Cara Weatherford publicaron un estudio en el Journal of Hand Therapy que comparaba a los hombres estadounidenses modernos con las líneas base de fuerza de agarre establecidas en 1985 por otro investigador llamado Virgil Mathiewicz. La caída no fue sutil. Los hombres de 20 a 34 años habían perdido aproximadamente 20 libras de fuerza de agarre en una sola generación. Un hombre joven de la muestra moderna no podía igualar a un hombre de 60 años de los datos de 1985, y la línea base de 1985 ya era una generación más blanda que la de 1940. La fuerza de agarre no es una métrica de vanidad. Los cardiólogos la usan como predictor de mortalidad general. Es uno de los indicadores indirectos más confiables que tenemos de la fuerza corporal total, y ha estado colapsando silenciosamente durante 40 años dentro de revistas de terapia de mano que casi nadie lee. Número 2. El camino al trabajo. El censo de los Estados Unidos de 1940 muestra que alrededor del 60% de los hogares estadounidenses poseían un automóvil, pero el automóvil familiar rara vez era una herramienta de transporte diario como lo es ahora. La mayoría de los hombres caminaban, tomaban el tranvía o iban en bicicleta. Los suburbios aún no habían explotado y las fábricas estaban dentro de las ciudades. Un hombre en Pittsburgh, Cleveland o Brooklyn podía esperar de 4 a 7 millas de caminata al día solo por desplazamientos y mandados. Esa caminata no era ejercicio, era la arquitectura de su vida. La hacía con botas de trabajo de cuero 2 veces al día, con cualquier tipo de clima, y la hacía durante 40 años. Número 3. El trabajo en sí. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de 1940, aproximadamente el 17% de los hombres estadounidenses trabajaban en agricultura, el 24% en manufactura y otro 3% en minería. Sumando construcción, transporte y oficios, bastante más de la mitad de la fuerza laboral masculina se ganaba la vida mediante trabajo pesado, repetido, de cuerpo completo, campos de trigo en Kansas, acerías en Pittsburgh, vetas de carbón en Virginia Occidental, plantas automotrices en Detroit. El trabajo de escritorio existía, pero aún no era lo predeterminado. El cuerpo del hombre promedio se acondicionaba no en un gimnasio después del trabajo, sino dentro del trabajo mismo. Número 4. Las herramientas manuales. Las herramientas eléctricas existían en 1940. Aún no eran baratas, ligeras ni estaban en cada garaje. Un carpintero enmarcaba una pared con un serrucho de mano, un martillo y un lápiz. Un mecánico aflojaba un perno oxidado con una llave Stilson y su propio antebrazo.
Un granjero partía la leña de todo un invierno con un hacha de un solo filo a lo largo de 2 meses de atardeceres. Las herramientas no se han vuelto más débiles. Los hombres que las usan sí. Cada reemplazo silencioso de una herramienta manual por una eléctrica quitó una pequeña cantidad de fuerza del día de un hombre y casi nadie lo notó, porque el cambio se vendió como progreso. Número 5. El carbón en el sótano. La mayoría de los hogares estadounidenses en 1940 se calentaban con carbón o madera. Una caldera de carbón no era un termostato, era una tarea. Un hombre acarreaba cubetas de carbón desde un depósito en el sótano hasta la cámara de combustión al menos 2 veces al día en invierno. Paleaba las cenizas, las sacaba afuera. En hogares rurales, la misma rutina funcionaba con leña partida. Esa leña tenía que cortarse, acarrearse y apilarse durante los meses cálidos para que el hogar pudiera sobrevivir los meses fríos. El invierno estadounidense de 1940 era un programa continuo de fuerza de baja intensidad sin nombre y sin cuota de membresía. Número 6. El embrague y la manivela. Los automóviles de la época no se conducían solos. La dirección asistida no llegaría a los vehículos de producción hasta 1951. Un Ford o Chevy de 1940 exigía fuerza en los antebrazos para girar a velocidades de estacionamiento y una pierna izquierda fuerte para trabajar el embrague en cuestas y tráfico urbano. Los vehículos más viejos, aún en servicio de los años 20, a veces requerían una manivela para arrancar, y esa manivela podía romper muñecas cuando los hombres ejecutaban mal la técnica. Conducir en 1940 era una habilidad física. También lo era cambiar un neumático en un camino rural en febrero sin asistencia en carretera. Número 7. El plato de la cena. La cocina estadounidense de 1940 no se parecía en nada a la moderna. Los datos de desaparición de alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de ese periodo muestran un consumo per cápita de mantequilla, huevos, leche entera, carne de res y cerdo más alto que en cualquier momento de la segunda mitad del siglo XX. Los aceites industriales de semillas eran una parte menor de la dieta. El jarabe de maíz de alta fructosa aún no existía. Las comidas en restaurantes eran poco frecuentes. La mayoría de los hombres comían alimentos cocinados ese mismo día por un miembro de su hogar, con ingredientes que aún serían reconocibles como comida en su forma original. La comida no estaba optimizada para la composición corporal, simplemente era así. Número 8. El ayuno que nadie llamó ayuno. De 1942 a 1945, el azúcar, la carne, la mantequilla, el queso y el café fueron racionados en todo el frente interno estadounidense. El adulto promedio consumía menos calorías de las que había consumido en la década de 1930 y significativamente menos calorías que el promedio moderno. La restricción de tiempos de guerra no era ayuno intermitente voluntario. Fue una decisión logística nacional, pero el efecto metabólico en decenas de millones de hombres estadounidenses fue el mismo tipo de moderación calórica que los investigadores ahora estudian en entornos clínicos. Salieron de la guerra más delgados de lo que habían entrado. Número 9. El pasillo vacío de suplementos. Toda la industria de suplementos que llena los botiquines modernos aún no había sido inventada. Un hombre que quería ser más grande, comía más carne, más huevos, más papas y bebía más leche. Un hombre que quería ser más fuerte, levantaba cosas más pesadas con más frecuencia. El techo del rendimiento lo marcaban la comida, el sueño y el esfuerzo. La extraña verdad es que ese sigue siendo el techo, solo que ya no es el límite. Número 10. La clase de boxeo en la hora de tutoría. En gran parte de los Estados Unidos en las décadas de 1930 y 1940, el boxeo era una parte estándar de la educación física de secundaria para varones. La lucha libre, la gimnasia y la calistenia completaban el resto.
Grupos cívicos como la Organización Juvenil Católica y los Guantes de Oro dirigían programas de boxeo que canalizaban a millones de adolescentes a través de entrenamiento de combate estructurado. La intención rara vez era producir boxeadores profesionales. Era producir jóvenes competentes y en buena condición física. Para cuando un joven promedio de 18 años se graduaba en 1941, había sido puesto a prueba físicamente por su escuela de maneras que parecerían impensables en un gimnasio de secundaria moderno. Si has seguido hasta aquí, tómate un segundo para suscribirte. Cada semana hay más investigación histórica en este canal, y la mayor parte no aparece en el algoritmo sin un pequeño empujón de las personas que lo ven. Número 11. El Cuerpo Civil de Conservación. Este es el secreto que casi nadie aprende ya en la escuela. Entre 1933 y 1942, los Estados Unidos llevaron a cabo un programa federal que colocó a aproximadamente 3 millones de jóvenes en campamentos de trabajo rurales, plantaron cerca de 3.000 millones de árboles, construyeron más de 700 parques estatales, combatieron incendios forestales, cavaron canales de irrigación y trazaron los sistemas de senderos que aún se usan en todo el oeste estadounidense. Los registros internos del programa, conservados en los archivos nacionales, muestran que el inscrito promedio ganó 5 kilos en sus primeros 6 meses, casi todo en músculo. Venían de filas de comedores de caridad y granjas de aparcería. Se fueron fuertes, alimentados y disciplinados. Para cuando el programa cerró al inicio de la guerra, toda una generación de hombres estadounidenses de clase trabajadora había pasado por lo que fue, en efecto, el programa de acondicionamiento físico organizado más grande en la historia del país. Su fuerza no vino de una membresía de gimnasio. Vino de un bosque en Idaho, un camino en Tennessee y un cheque federal de $30 al mes, 25 de los cuales iban a casa para sus madres. 12. La casa fría de invierno. La calefacción central existía en 1940, pero no era ni remotamente universal. Muchos hogares estadounidenses tenían una sola estufa de carbón o una caldera de leña que calentaba la cocina y la sala. Las habitaciones no tenían calefacción. Los hombres dormían bajo mantas de lana en cuartos donde la temperatura bajaba a unos 5 grados durante la noche. Se levantaban en la oscuridad, se lavaban con agua fría y salían a la mañana. La investigación moderna sobre la exposición al frío ha documentado aumentos en la activación de grasa parda, la sensibilidad a la insulina y la tasa metabólica con exactamente este tipo de estrés térmico de baja intensidad. Los hombres de 1940 no sabían eso. Simplemente tenían frío. Sus cuerpos se adaptaron de todas formas. 13. El partido de pelota del domingo por la tarde. Antes de que los deportes profesionales televisados colonizaran el fin de semana estadounidense, los hombres los practicaban. El béisbol de potrero se jugaba en cada barrio. Los equipos de la Legión Americana atraían a decenas de miles de adolescentes cada verano. Las ligas industriales tenían fábricas que formaban equipos semiprofesionales en pueblos siderúrgicos y patios de ferrocarril. Un joven típico de 1940 no veía béisbol desde el sofá. Lo jugaba el domingo en un parque de la ciudad, en un terreno baldío o con un uniforme de empresa pagado por el capataz. La vida atlética era algo en lo que un hombre participaba, no algo a lo que se suscribía. 14. El Huerto de la Victoria en el patio trasero. Para 1943, alrededor de 20 millones de hogares estadounidenses cultivaban alimentos en casa. Las estimaciones federales de la época sugieren que hasta el 40% de las verduras consumidas por los estadounidenses durante los años de guerra provenían de patios traseros privados. Cultivar un huerto significaba voltear la tierra con una pala, arrancar maleza de rodillas, acarrear agua en cubetas de metal y cosechar al final de la temporada. No era un pasatiempo, era una economía alimentaria paralela administrada por el hogar. El costo físico de todo eso permanecía dentro del cuerpo masculino mucho después de que los tomates enlatados se hubieran acabado.
15. El colchón duro y la hora temprana de dormir. Camas duras, noches tempranas, recuperación natural. Los teléfonos inteligentes no existían. Los televisores aún no habían llegado a la mayoría de los hogares, y una vez que la radio se apagaba después de las últimas noticias, la casa quedaba a oscuras. Un hombre se iba a la cama cuando la casa quedaba en silencio, y dormía en una habitación sin el resplandor azul de onda lenta de una pantalla tirando de su sistema nervioso. Los investigadores del sueño ahora saben lo que una hora de exposición a pantallas por la noche le hace a la producción de melatonina y al sueño de ondas lentas. Los hombres de 1940 no necesitaban saberlo. El estadounidense de los años 40 dormía, en promedio, entre 8 y 9 horas de sueño ininterrumpido en la oscuridad fresca, con un horario dictado por la luz del día y el trabajo. La recuperación en ese entorno no era algo que uno optimizara, era algo que te sucedía gratis. 16. El aprendiz a los 14. Un muchacho en 1940 a menudo dejaba la educación formal a los 14, 15 o 16 años y entraba en un oficio. En campos como la construcción, el mecanizado, la plomería, la albañilería, la agricultura y la estiba portuaria. Para cuando cumplía 25, había sido acondicionado físicamente por su trabajo durante una década. A los 30, sus manos y hombros habían sido moldeados a la forma de su labor. Un hombre moderno alcanza un nivel comparable de acondicionamiento físico, si es que lo alcanza, a finales de sus 20, mediante entrenamiento deliberado en el gimnasio. La ventana temprana, antes de que los tejidos del cuerpo se consoliden por completo, ya se cerró para él. Para su bisabuelo todavía estaba abierta de par en par. 17. La curva de testosterona. En 2007, un equipo de investigación liderado por Thomas Traverson publicó un estudio en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Usando datos del estudio de envejecimiento masculino de Massachusetts, encontraron algo sobre lo que los investigadores aún discuten. Los niveles promedio de testosterona en los hombres estadounidenses habían estado cayendo año tras año, independientemente de la edad. Un hombre de 60 años, analizado en 2003, tenía niveles promedio de testosterona más bajos que un hombre de 60 años analizado en 1988, aunque en lo demás eran similares. La disminución era de aproximadamente un 1% por año. Acumulado a lo largo de 3 generaciones, desde 1940 hasta hoy, eso no es una cifra menor. Los investigadores aún debaten las causas. Los principales sospechosos incluyen la obesidad, el sedentarismo, la falta de sueño, compuestos ambientales en plásticos y pesticidas, y el estrés crónico. Sea cual sea la combinación, la línea base endocrina masculina ha estado descendiendo silenciosamente durante todo el periodo de posguerra, y los hombres de 1940 estaban parados sobre una curva diferente a la que estamos parados nosotros ahora. 18. El ideal funcional. La cultura de la fuerza en 1940 estaba organizada en torno a lo que un cuerpo podía hacer, no a cómo se veía en un espejo. Los hombres fuertes de la época entrenaban para levantamiento olímpico, gimnasia, lucha y las viejas proezas de agarre y fuerza de espalda. El ideal estético que definiría el fisicoculturismo moderno, la cintura marcada, el pecho inflado, el físico bronceado y definido, aún no existía. Steve Reeves todavía era un adolescente. Arnold Schwarzenegger no había nacido. Un hombre en 1940 quería hombros fuertes para poder cargar cosas. Quería piernas fuertes para poder caminar durante 40 años sin que las rodillas le fallaran. Quería manos fuertes para que la llave inglesa no se le resbalara. El cuerpo era una herramienta. La herramienta tenía que funcionar. 19. En 1940, la composición del hombre promedio era diferente. El varón adulto estadounidense promedio medía alrededor de 1,73 metros y pesaba 69 kilogramos. Hoy, el varón estadounidense promedio mide alrededor de 1,75 metros y pesa alrededor de 91 kilogramos. Los 2 centímetros extra de estatura no explican 22 kilogramos extra de peso.
Los datos de composición corporal de la época, preservados en los exámenes médicos del servicio selectivo, sugieren que los porcentajes de grasa corporal en la población masculina trabajadora eran significativamente más bajos que el promedio moderno. El hombre en la fotografía del reclutamiento de 1940 no es simplemente un hombre más pequeño, es un hombre de forma diferente, con una proporción distinta de músculo y grasa, forjado por una vida cotidiana diferente. 20. El intercambio que hicimos. La parte honesta de la historia de los años 40 rara vez llega a la versión nostálgica. La fuerza tenía un precio. El varón blanco estadounidense promedio nacido en 1940 tenía una esperanza de vida al nacer de alrededor de 62 años. Para los hombres afroamericanos era significativamente menor. Los accidentes industriales eran comunes y rutinariamente fatales. La polio aún andaba suelta por el país. Los antibióticos eran una novedad y la atención dental a menudo significaba unas pinzas. El granjero fuerte de 1940 a menudo tenía la espalda destrozada a los 50, sordera por la maquinaria a los 60 y enfermedad pulmonar por polvo de carbón o tabaco a los 65. No renunciamos a esos cuerpos a cambio de nada. Los abandonamos a cambio de vidas más largas, lugares de trabajo más seguros, aire más limpio en la mesa de la cocina y atención médica que permite que un hombre de 50 años hoy espere otros 40 años de actividad. La lectura honesta de 1940 es que aquellos hombres eran más fuertes porque el mundo se lo exigía a diario y que ese mismo mundo les cobraba un precio considerable a cambio. Entonces, ¿dónde nos deja eso? La fuerza, en 1940, era un efecto secundario, no era un proyecto. Se acumulaba en silencio dentro de hombres que caminaban al trabajo, cargaban carbón, blandían hachas, comían de sus huertos, dormían en habitaciones frías y se iban a la cama cuando la casa quedaba a oscuras. El mundo moderno eliminó casi cada uno de esos requisitos y otros 1000 pequeños más, y el resultado es un cuerpo masculino más cómodo, más sedentario, más procesado y más asistido médicamente que cualquier cuerpo masculino en la historia de la humanidad. Nada de eso es un fracaso. La mayor parte es un regalo. Pero un regalo deja en silencio una pregunta sobre la mesa. Y es la misma pregunta con la que los investigadores de fuerza de agarre siguen cerrando sus estudios. Si nuestros cuerpos construían fuerza de forma gratuita, cuando nuestras vidas lo exigían, ¿qué sucede con esos cuerpos cuando nuestras vidas ya no lo piden? La década de 1940 no tenía una respuesta. Nosotros tampoco, todavía. Pero la pregunta merece ser llevada fuera de este video, hacia una tarde tranquila y hacia lo que sea que tu mañana depare.